Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Les saluda su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps, consultoría de capacitación y cursos. Bueno, iniciando, primeramente, pues agradecerles que ya estén conectados con nosotros por acá. Tengo el gusto de contar con el ingeniero Ismael Hernández aquí de forma presencial en Hermosillo, Sonora, y vamos a estar transmitiendo con ustedes la sesión del día de hoy. Y bueno, antes de nada, agradecerles aparte de la asistencia puntual, nuevamente ofrecerles una pequeña disculpa por los inconvenientes de conexión que hemos presentado, pero ya saben ustedes igual, protección civil, las labores de campo a veces nos impiden conectarlos o igual condiciones ajenas a nosotros que no podemos controlar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarlos. Los dejo a cargo del ingeniero Ismael. Cualquier cosa que estamos al pendiente. Bienvenidos. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecer de antemano justamente la presentación por parte del ingeniero Rocío Lugo. El día de hoy justo me encuentro transmitiendo desde aquí, Hermosillo, Sonora, para estar aquí presente con ustedes, para continuar con nuestra clase justo que hemos trabajado y hemos mencionado justamente sobre la revisión de estructuras temporales. El día de hoy voy a retomar un tema que estuvimos platicando la clase pasada sobre el dictamen de estabilidad y de seguridad estructural sobre estructuras temporales. En esta ocasión, justo retomando un poquito, ya habíamos establecido en la clase pasada cuál es el dictamen, ¿no? El objetivo del dictamen y qué es un dictamen de estabilidad y seguridad estructural. Justo mencionando un poquito, habíamos documentado y habíamos comentado que el dictamen técnico, pues básicamente se trata de un instrumento a través del cual llevamos a cabo la verificación de que la edificación, en este caso la estructura, cumple con lo establecido tanto en el reglamento de construcciones como con la norma técnica complementaria. Revisamos estados límites de falla, estados límites de servicio y una vez que determinamos que esta estructura cumple con estos requerimientos, pues suscribimos dicho dictamen. Ahora bien, es importante aclarar un punto que es necesario comentar. Muchas veces, y aquí es conveniente comentar esta situación, nos ha tocado las ocasiones en las cuales nos toca suscribir el dictamen previamente al montaje. Normalmente, un dictamen de seguridad estructural se emite sobre una estructura ya existente, pero para poder llevar a cabo algunos trámites nos piden el dictamen previo al tema del montaje. Entonces, ¿cómo podría suscribir un dictamen de seguridad estructural de una edificación, una instalación que todavía no existe? Bueno, para el caso de estructuras temporales, justo se lleva a cabo a través de el análisis numérico, ¿no? En la memoria de cálculo. Que bueno, más adelante vamos a comentar un poquito de ella. Entonces, nosotros le pedimos al fabricante, a la persona que va de responsable justo de la estructura temporal, los datos técnicos que nos tiene que dar sobre la estructura existente. Y una vez que nos da los datos, entonces, por ejemplo, nosotros modelamos dicha estructura y determinamos la condición de la misma. En dado caso que esta estructura cumpla, pues se suscribe el dictamen sobre cierta temporalidad y se debe verificar en campo el cumplimiento normativo. En caso de que no tengamos esta información, pues bueno, existen otras metodologías a través de las cuales podemos suscribir un dictamen. En una ocasión pasada, en una clase pasada, comentaba con ustedes a través del artículo 185 del Reglamento de Construcciones que nos habla sobre las pruebas de carga, podemos suscribir un dictamen sobre una estructura en la cual a lo mejor no hacemos el modelo matemático, pero a través de pruebas de carga podemos comprobar la estabilidad y la seguridad de la estructura. Entonces, bueno, es importante justo llevar a cabo esta parte para poder determinar el cumplimiento. Ok, ahora bien, en el caso del dictamen, pues ya determinamos esta condición. Es importante que también señalemos el grado de cumplimiento que tiene la instalación y debemos de revisar tanto estados límites de servicio como estados límites de falla. En este tenor, la clase pasada, justo yo les comentaba y les ponía un ejemplo, ¿no? Que es algo que normalmente vemos en instalaciones temporales. Por ejemplo, vas a algún evento y va a haber un concierto, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues tienes, por ejemplo, instalaciones en las cuales tienes una pequeña estructura donde vas a montar bocinas, ¿no? Entonces, para esto, pues tienes un elemento de este tipo y aquí lo que vas a hacer es colgar bocinas.
¿Qué pasa con esto? Pues debes de determinar cuál es la carga existente que tienes en esta condición y entonces en función de esto evaluar si efectivamente los elementos que componen todo este sistema son capaces de soportar el peso que tienes y a los demás efectos o fuerzas que se generan. Por ejemplo, para este tipo, si tenemos bocinas, voy a poner aquí bocinas, por ejemplo, son bocinas de audio, pues debemos de calcular el peso en función de la ficha técnica. Y les comentaba en la clase pasada, es necesario contar con un factor de seguridad, pues al menos mayor o igual a 1.5. Lo más recomendable es tener factores de seguridad mayores o iguales a 2. ¿Qué me determina esta condición? Que, por ejemplo, yo tendría que calcular el peso total de estas bocinas. Normalmente cada bocina anda pesando entre 50 y 60 kilos. ¿Esto qué me representaría? Si yo tengo 5 bocinas en este punto, hablaríamos de unos 300 a 400 kilos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tengo 400 kilos de peso provocados por la totalidad de las bocinas. Para obtener un factor de seguridad igual a 2, pues yo tendría que multiplicar este peso por 2. ¿Esto qué me da? 800 kilogramos, ¿sale? Al tener este peso, yo necesito, por ejemplo, de entrada, una eslinga o un strap que sea capaz de soportar al menos los 800 kilogramos que yo tengo, ¿sale? Con eso cumplo con este requerimiento que tengo en este punto de seguridad. Pero no es el único elemento que interviene. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tengo este elemento. Entonces, de entrada, por la fuerza que yo tengo aplicada en este punto, voy a generar un momento de volteo. Necesito calcular ese momento de volteo para poder determinar la resistencia que va a tener este elemento. Y esto, obviamente, todo eso debe de venir especificado en la memoria de cálculo. Ahorita, en este momento, yo no les voy a enseñar a desarrollar una memoria de cálculo, pero sí a revisar que todos estos elementos deben de venir especificados justamente en ese dictamen que les van a entregar. Ahora bien, muchas veces, pues bueno, no pasa esta condición. Necesito solicitar al director responsable de obra el cumplimiento total de los elementos estructurales. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí justo les menciona los estados límites de falla y de servicio. Ya lo hemos comentado en clases pasadas. Un estado límite de servicio hace referencia principalmente a la aparición, por ejemplo, de fisuras, grietas, fracturas, deformación o pandeo en una estructura temporal. En el caso de un elemento bueno, un estado límite de falla, hace referencia a que el elemento justamente ya falló. Entonces debemos de garantizar que la estructura en ningún momento llegue a esos puntos, ¿no? De fallo. Hablábamos también en la clase pasada que existen dos tipos de dictámenes, el dictamen de tipo ocular y el dictamen de tipo numérico. En una estructura temporal sí puedes suscribir cualquiera de los dos, pero en el caso del dictamen ocular necesitas, por ejemplo, acreditar la estabilidad y la seguridad estructural, ya sea mediante pruebas de carga o análisis. Sí, que no necesariamente requieren de una inspección ocular. Y en el análisis numérico, pues vamos a tener la famosa memoria de cálculo estructural, ¿sale? Ahora bien, cuando te entregan un dictamen de tipo ocular, pues es necesario que el día del evento esté presente el director responsable de obra o el corresponsable en seguridad estructural, o el perito, por ejemplo, en obra y en seguridad. Platicaba justo hace un par de horas con algunos compañeros aquí en Sonora sobre el tema y decíamos que es necesario, o sea, es importante que el director responsable de obra emita el dictamen, pero como ustedes saben, pues obviamente las estructuras como son los edificios, las viviendas, las casas, pues tienen ciertas características, pero en el caso de estructuras, por ejemplo, como lo son estructuras temporales, juegos mecánicos, gradas, ground supports, pues tienen características específicas y que tal vez valdría la pena generar una figura específica para estructuras temporales. Hay algunas ciudades o entidades que sí lo han generado y tienen un estándar de competencia que se utiliza para poder acreditar que esta persona cuenta con conocimientos para suscribir dichos dictámenes. Ahora, en el caso de ustedes como personal de protección civil, pues es importante esta información para que ustedes sepan qué deben de revisar en sitio y verificar estas condiciones. En clases pasadas
Yo les mencionaba el tema, por ejemplo, de las slingas o los straps. Muchas veces te ponen el strap. Hay una norma, y déjenme, se las busco más tarde, que nos estipula, y de hecho no es mexicana, ¿no? Pero que sí nos marca como un estándar de decir cuál es la condición de seguridad que tienen que tener tanto slingas como straps. De entrada, ese tipo de elementos se deben utilizar 4 o 5 veces. Eso es lo que nos marca el estándar de Estados Unidos. Después de eso se tiene que desechar. Ya no es válido la utilización del mismo, más cuando están sobrecargados. Desafortunadamente en nuestro país no pasa esa condición. Normalmente cuando te llegas a ver la slinga o el strap está completamente deteriorado, desgastado, dañado, roto o incluso a lo mejor ya tiene años que lo tienen y pues es el único que tienen y es el único que utilizan. Ahora, yo lo comentaba en una clase pasada, no puedes solicitar, si ya tienen montada la estructura, tú no puedes solicitar el cambio de la slinga o el strap porque lo que vas a generar es una desestabilización de la estructura, un efecto de torsión, por ejemplo, y puedes generar incluso un colapso de la misma. Es importante, por ejemplo, ahí no sustituir, sino más bien reforzar el elemento y colocar a lo mejor una slinga adicional, ¿sale? Bueno, comentarios así de manera general. ¿Hay slingas de fabricación mexicana? Sí, claro que sí. Existen empresas mexicanas que incluso hay certificaciones para las slingas o los straps, como lo conozcan, o incluso tensores, cables de acero, ¿no? Que también se pueden utilizar para esto, ¿no? Pero sí es importante, pues obviamente, tener la acreditación o la certificación. Incluso, de hecho, ahorita que recuerdo, bueno, las normas de la STPS, hay una que te revisa, por ejemplo, justamente estos elementos y hay una ficha de revisión. Déjenme, se las busco con calma y se las proporciono para que ustedes sepan qué revisar, por ejemplo, en las slingas o en los straps, ¿va? Y la vigencia, ¿no? ¿Cómo pueden acreditarlo? Bueno, pues muchas veces, muchas de estas slingas o straps tienen algún número de folio, algún número de código y este debe venir en la ficha técnica de revisión, o en la factura. Si esta factura ya tiene más de, no sé, unos 6, 8 meses, pues la verdad es que lo más recomendable, y si la empresa se dedica completamente a montar estructuras, lo más recomendable sería no utilizar estas slingas y reemplazarlas periódicamente. ¿Sí? Ok. Gracias, Travis. Seguimos. Bueno, en la inspección ocular, aquí, por ejemplo, nos habla de una inspección posísmica, pero hay que adaptarlo al tema de estructuras temporales. En este tipo de inspecciones, pues debemos de determinar la condición de utilización o de ocupación de la estructura. Y, obviamente, la ocurrencia de alguna emergencia se prevé justo con esa inspección. Yo les platicaba en una ocasión pasada. ¿Qué vamos a revisar, por ejemplo, en estructuras temporales? De las cosas más sencillas, calzas, tornillos, soportes, conexiones, tornillería, chavetas, pasadores, son de los elementos más sencillos. De entrada, una estructura, ustedes lo que van a revisar, por ejemplo, un gran soporte, lo que van a revisar es que si la estructura en la conexión marca que lleva 4 tornillos, sí o sí vamos a colocar los 4 tornillos. Luego a veces no el fabricante, sino más bien la persona, el proveedor, te monta 3 tornillos y te dice, no, es que nada más no requiere tantos tornillos porque no va a cargar tanto. Bueno, la estructura se diseñó y se analizó considerando la conexión con 4 tornillos. Ustedes saben muy bien, y digo, se los pongo aquí en pantalla, por ejemplo, el esfuerzo es igual a fuerza entre área, ¿sí? Una fórmula que vemos mucho en análisis estructural o en estática. Entonces, entre más área tenga, por ejemplo, si yo tengo 4 tornillos, pues tengo que verificar el área de los 4 tornillos, ¿no? Y esta fuerza va a ser la fuerza aplicada, puede ser una fuerza de tensión o puede ser una fuerza de compresión. Si yo tengo 4 tornillos, la fuerza de tensión se distribuye en estos 4 tornillos. Pero ¿qué pasa si en vez de tener 4, voy a tener 3 tornillos? ¿Qué me representa esto? Entonces, ahora va a incrementar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya la fuerza o el esfuerzo ya no se distribuye en 4 elementos, sino ahora en 3 de ellos. Entonces, si la estructura se diseñó considerando que iba a llevar 4 tornillos, deben ser 4 tornillos los que se deben colocar. Ahora bien,
Es importante también que los tornillos que se utilicen sean los que corresponden a la fabricación original. ¿Por qué? Existe una reacción química, por ejemplo, cuando las estructuras, el ground support está fabricado con una aleación de aluminio acero, y los tornillos son específicos para ese tipo de estructura. ¿Qué pasa si tú le metes un tornillo, por ejemplo, de acero al carbón? Con la lluvia reacciona esa combinación y vamos a generar procesos de oxidación y corrosión en la tornillería. Vamos a debilitar la conexión. Recuerden que la estructura va a fallar por la zona o el área más susceptible o más sensible. Normalmente justo es la conexión. Entonces tú debes de garantizar que esa condición no se va a presentar. ¿Dudas o preguntas hasta acá? En las No, calzas. está bien. Perfecto, gracias. ¿Qué se revisa? Travis, sí, vamos a hablar más adelante de ellas. De hecho, en la norma técnica de estructuras temporales vamos a hablar un poquito de ello, no, lo que viene en la norma y algunos tips que también vamos a estar evaluando. Gracias. Ok, ahora bien, esto es importante lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Por qué? Por lo siguiente, muchas veces te entregan un dictamen de estabilidad de estructuras temporales o de seguridad de estructuras temporales y este alcance o este dictamen, ¿qué contiene? Una portada, una hoja de contenido, una hoja de descripción, una hoja de conclusiones y 10 hojas de fotografías. Y te lo entregan y te dicen, aquí está mi dictamen. Y el documento tiene validez porque tiene el carnet del DRO anexo. El problema es que realmente ese documento no te sirve de nada porque es una ficha técnica, o es una descripción de la estructura temporal. ¿Mediante qué argumento pueden acreditar que la estructura va a ser segura o va a ser adecuada? Bueno, aquí hay dos criterios importantes que debemos seguir. El primero es que sí o sí, en el caso de estructuras temporales, el día del evento, el director responsable de obra tiene que estar y hacer una revisión exhaustiva de las condiciones de las estructuras temporales para verificar la condición de la misma. En este caso, si el director responsable de obra no está y emitió el dictamen, entonces dicho documento no tiene validez mientras el DRO no esté presente, porque el dictamen te lo emitió previamente sobre una estructura que no existía y el día del sitio tiene que verificar que lo que emitió en el dictamen se lleve a cabo en obra o en sitio. Muchas veces eso no pasa. Me ha tocado a mí eventos donde el día del evento, el artista, el talento, como le llaman, llega en un gran sopor y no le gusta la iluminación, no le gustan los colores. O hay lugares donde el manager, por ejemplo, evalúa y dice, ¿sabes qué? Vamos a tener iluminación de este lado quiero más, quiero bocinas, de este lado quiero más iluminación, hay que meterle torres de iluminación de este lado y entonces cambia por completo las condiciones de la estructura que tú dictaminaste. Es importante que el director responsable de obra esté en sitio para verificar esos posibles cambios y acreditar que efectivamente se montó de una manera que garantice la estabilidad y la seguridad de la estructura. ¿Sale? Entonces, ahora bien, la otra parte que comentábamos del tema del alcance del dictamen. Para poder suscribir un dictamen, lo que yo les comentaba, a veces, mande. Dijo, eso es de la ropa que ponen. Adelante, Alejandro González, te escuchamos. Ok, te voy a silenciar y si quieres comentar algo, Alejandro, puedes levantar la manita, ¿sale? Entonces, bueno, nuevamente regresando al comentario. Eh, Les comentaba hace rato, luego a veces nos emiten un dictamen, pero simplemente es una descriptiva. Realmente no nos garantiza la estabilidad y la seguridad estructural de la estructura temporal. Y nos quedamos con esa limitante de debemos aceptarlo o no debemos aceptarlo. Bueno, de entrada, el dictamen de seguridad estructural debe contener al menos los 10 puntos que vemos ahí en pantalla. Esto viene regulado mediante la norma técnica. Hay una norma técnica que es la norma técnica complementaria que está en la parte de abajo para la revisión de la seguridad
estructural de las edificaciones, que seguramente alguno de ustedes me puede decir, oye, pero una estructura temporal no es una edificación. No, pero lo podemos utilizar como normativa referente para el contenido del mismo. Adelante, Alejandro. Oh, no, es cierto, Ulises Beltrán levantó la mano. Adelante, Ulises. Sí, fue yo. Buenas noches. Adelante. Tengo una duda sobre las normas, igual son de Estados Unidos, creo, pero de las ANSI. ¿Se pueden utilizar como para un seguimiento o para algún procedimiento? Había revisado hace, ya no me acuerdo, un año, 2 años, de las ANSI para estructuras temporales, que sí venían muy completas, pero creo que las tiene uno que comprar, entonces venía como muy somero lo que alcancé a investigar de ellas. Ok, bueno, es importante mencionar aquí dos cosas. Para que nosotros podamos aplicar directamente una normativa, primero tenemos que adecuarlas a la zona o al lugar. ¿Por qué lo comento? Bueno, por ejemplo, en el caso de las normas técnicas de Ciudad de México, les voy a poner un ejemplo, mampostería. Los materiales que se utilizan en Ciudad de México varían con respecto a los materiales que utilizamos en Coahuila, en San Luis Potosí, en Tijuana, por ejemplo, son completamente diferentes. La zonificación geotécnica que viene marcada en la norma de diseño por sismo. En estados como Tijuana tienen una zonificación completamente diferente. Y la norma de sismo, por ejemplo, te pide hacer el espectro de diseño o obtener el espectro de diseño por sismo a través del SACIT. El SACIT solo es aplicable para Ciudad de México y muchos de los parámetros son específicos para Ciudad de México. ¿A qué voy con esto? Necesitamos primero hacer una revisión de esa normativa y adecuarla o adaptarla con los parámetros, mecanismos, propiedades de materiales que existen en la zona o en la región. Una vez que tengamos esta condición, podemos utilizarla ya para la aplicación de nuestra entidad, de nuestra localidad. La podemos utilizar como normativa referente, es decir, me puedo apoyar para revisar algunos temas, mas sin embargo, yo no puedo, por ejemplo, como protección civil o como coordinación de protección civil, no podrían ustedes emitir un reporte de no estás cumpliendo con esto conforme a la normativa tal, porque no es una normativa que sea válida. Lo puedes utilizar como normativa supletoria siempre y cuando no exista normativa en la ciudad o en el país referente. En este caso, sí tenemos, que es el reglamento de construcciones y las normas técnicas. Lo podrías utilizar como referente, pero no aplicar de manera directa y no podría sustentar un informe o un reporte en algo basado de otro país mientras no esté validado o acreditado, ya sea por alguna institución, incluso, por ejemplo, ustedes a través de el Consejo de Protección Civil de Tijuana, por ejemplo. Si ustedes lo validan y dicen, podemos aplicar dicha normativa, entonces ahora sí podemos generar reportes porque ya está validada por el Consejo de Protección Civil. De lo contrario, no tendríamos esa posibilidad. Esa es una. Y la otra que es importante también aclarar es que Protección Civil no tiene atribuciones o facultades en materia de seguridad estructural, que aquí es donde genera controversia. Entonces, ¿cómo reviso una estructura temporal si no tengo atribuciones en materia estructural? Bueno, de acuerdo a los reglamentos y lineamientos, el responsable de emitir estos dictámenes es directamente el director responsable de obra y él es el responsable de emitir, de suscribir, pero también de verificar su cumplimiento. Ustedes como Protección Civil solo tendrían la facultad de supervisar el trabajo que hace el director responsable de obra y en caso de que el DRO indique o determine que la estructura es segura, no podemos nosotros eh, rechazar ese comentario si el facultado, de acuerdo a la ley, es EID, a menos que en la normativa local o en el reglamento o ley local sí determine que Protección Civil tiene la facultad en materia estructural de verificar el cumplimiento normativo de esta instalación. No sé si me explico y seguramente ahí probablemente pueda haber algún comentario. Si lo hay, adelante, es tema de discusión y lo podemos platicar. Sí, de mi parte, muchas gracias. Muy bien explicado. No, no te preocupes, Ulises, gracias. ¿Los demás comentarios? Todo bien, ingeniero. Todo bien. No, está bien. Todo bien. Perfecto. Va, gracias. Ok,
Entonces, vean estos 10 puntos de referencia que tenemos de entrada para suscribir un dictamen de estabilidad estructural, que es justamente lo que ustedes tienen que revisar cuando les entreguen un dictamen. El primero son datos generales, donde vamos a determinar, por ejemplo, la ubicación geográfica de la estructura temporal, el área total a ocupar, el área por planta, el número de niveles, la altura, el destino, el uso y la edad de la edificación o de la instalación. Esto es referente al punto 1. El problema que surge con esto es que, recuerden, un dictamen se debe de emitir por cada vez que se instala o cada vez que cambia de ubicación. Un dictamen no puede ser válido, por ejemplo, si la estructura va a estar en algún municipio, por ejemplo, de Tijuana, ¿no? O en alguna localidad o colonia de Tijuana y luego en la siguiente ocasión cambia a otra colonia. Recuerden que las características de instalación varían y puede ser que a lo mejor el día de hoy el proveedor montó de manera correcta y adecuada y verificó todos los tornillos, pero que en la siguiente ocasión a lo mejor no cumple o no fue el supervisor. Entonces, no puedes garantizar la seguridad estructural mediante un dictamen si no vas a verificar cada vez que vas a cada sitio, ¿no? Entonces, un dictamen se debe de emitir por cada vez que cambia de ubicación. Eso es importantísimo. Esa es la primera que quiero comentar. Después nos habla sobre datos técnicos. Hablamos de las características de los materiales, propiedades geométricas, propiedades geotécnicas, mecánicas, donde se debe describir justamente las características de la estructura, la ubicación geotécnica del sitio. Y aquí nos habla del tipo de suelo. En alguna ocasión yo mencionaba con ustedes. Es importante evaluar la condición porque en algunas ocasiones, como por ejemplo les mostré incluso un dictamen de un evento en la cual el escenario o la estructura temporal se ubicó sobre una cubierta de un estacionamiento. Entonces yo tengo que evaluar tanto la estructura temporal como la interacción que existe de entre la losa de entrepiso del estacionamiento y las estructuras temporales, ¿no? Entonces tendría que evaluar en conjunto. Ahora bien, eh, aquí está. Ah, ok. Y la otra es justo la que les comentaba del tema del uso del suelo. La vez pasada, o del tipo de suelo, perdón. La vez pasada también les comentaba, cuando estamos directamente al terreno o al suelo, será importante cuando tengamos eventos muy críticos o estructuras muy grandes, pues entonces hacer un estudio de mecánica de suelos para poder determinar la resistencia que tiene el terreno y verificar si la estructura temporal que se va a instalar no va a tener problemas de hundimientos, asentamientos o deformación del terreno, o no existan huecos, oquedades o discontinuidades que puedan afectar la estabilidad y la seguridad estructural. Y considerando que las personas que van a estar en el evento, pues bueno, dependiendo del tipo de música, pueden generar exceso de vibración, ¿no? La vibración mediante, por ejemplo, los brincos, ¿no? Cuando es ska, por ejemplo, si es ska, no recuerdo el género, en el cual pues, todos se empujan, ¿no? Y brincan y se gritan y se empujan. Bueno, esa vibración que se genera puede generar una desestabilización del terreno. Por ello es importante hacer un estudio de mecánica de suelos y comparar contra la carga que va a estar actuando sobre el suelo y determinar si es factible o no. En una clase pasada yo les mencionaba de alguna ocasión en la cual me tocó emitir la responsiva de una estructura temporal en un evento y al final se tuvo que cancelar porque de acuerdo al estudio de mecánica de suelos no nos daba la resistencia del terreno para la cantidad de población determinada en un sitio o en una zona. Entonces, bueno, también el estudio de mecánica de suelos en algunos casos será necesaria el poderla tener y poder evaluar la condición del evento. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, ninguna, todo bien. Gracias. Datos técnicos. Me voy a ir un poquito rápido porque esto lo tengo más adelante en la presentación. Un poquito de datos técnicos, los elementos estructurales, los estados límites de falla y de servicio, elementos arquitectónicos, instalaciones, el estado de conservación y mantenimiento, las observaciones generales, recomendaciones, conclusiones y el reporte fotográfico. Entonces, estos 10 puntos van a conformar la estabilidad y la seguridad estructural o van a garantizar la estabilidad y la seguridad estructural de estructuras temporales.
En pantalla les dejé algunos modelos matemáticos de estructuras temporales para que verifiquen y bueno, ustedes den fe que efectivamente se tienen que hacer los modelos matemáticos para poder determinar la estabilidad de las estructuras. ¿Sale? Tengo un comentario. Mm, ok, perfecto. Sigo. Ya esta también la habíamos visto en la clase pasada. Es justo en qué casos se suscribe el dictamen de seguridad estructural. Y ya habíamos visto algunos de estos casos. Aquí, por ejemplo, en la imagen, yo les mostraba este tema de la soldadura, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en juegos mecánicos temporales, donde vemos la deformación de la estructura temporal, perdón, y de la placa. Aquí alcanzamos a ver incluso la fractura que existe en la soldadura. Y en este caso, por ejemplo, este rodamiento, alcanzamos a ver pues la falta de grasa, por ejemplo, y aparte, pues bueno, vemos todo el tema del óxido, ¿no? Es una estructura grande. El tema, por ejemplo, del templete, que ya veíamos la calidad del triplay, ¿no? Que es de muy mala calidad. Las personas caminan sobre esto, brincan, bailan, y estos tarimas se llegan a levantar. Hemos visto videos en los cuales las personas van brincando, van caminando y ¡pum! Se levanta una de las tarimas. Eso es porque en la parte superior, aquí en este punto, solo tienen unas pequeñas soleritas o un tornillito que es donde embona justamente la placa o la tarima de triple. Lo que se tiene que hacer, pues, es colocar, por ejemplo, un cinturón, un cincho, un amarre que garantice que esta tarima no se va a mover aunque brinquen o bailen. Si las dejamos sueltas, es muy común que llegue a pasar este tipo de condiciones. O por ejemplo, en pantallas, que es algo muy común, vean los contrapesos. Díganme si este tipo de contrapesos pues son válidos. La verdad es que no, ¿no? Ahí, por ejemplo, para el contrapeso, son cajas que se pusieron, pero vean, son cajas una montada sobre la otra. ¿Qué va a pasar con esto en caso de, bueno, esta es una estructura al interior, pero en el caso de estructuras al exterior, pues es muy fácil que estas cajas lleguen a caer, ¿no? Entonces se recomienda, si ya tenemos este contrapeso, bueno, colocar, por ejemplo, una slinga o un strap para garantizar que no se van a deslizar y amarramos por completo las cajas y evitamos cualquier incidente adicional. Y del lado derecho, pues bueno, vemos justamente una pantalla para ver y verificar si existen alguna modificación en el momento, pues bueno, corroborar o garantizar que efectivamente la estructura se va a comportar de manera adecuada. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, en el caso de los estados límites, bueno, esto ya lo habíamos platicado en una ocasión anterior, son solamente definiciones del estado límite de falla y del estado límite de servicio. Se dejan ahí las dos definiciones para que ustedes las puedan leer y abundar un poquito más en el tema. Ahora, ¿cómo evalúo una estructura temporal? Como ya les comentaba, vamos a utilizar como referente la norma técnica de evaluación y rehabilitación. En este caso nos dice que la evaluación se debe llevar a cabo con estos 4 pasos que vemos aquí en pantalla. De entrada, una investigación de las características y condiciones de la estructura. Yo les comentaba, será importante contar, por ejemplo, con planos, con croquis que nos indiquen cómo se llevan a cabo la armadura o el armado de las estructuras temporales. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, en este mismo tenor, un momento, un momento. Ok, en este mismo tenor, lo que les comentaba el segundo punto nos habla bueno, en la investigación de las características y condiciones de la estructura, es importante tener planos o croquis que nos indiquen cómo se va a armar los famosos planos de montaje. Pero también, pues para hacer tu modelo matemático, de entrada, o sea, por ejemplo, el fabricante o el proveedor te tiene que proporcionar sí o sí la memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente para poder fabricar la estructura pues, se tuvo que haber modelado, ¿no? Y se tuvo que haber generado una memoria de cálculo para saber si efectivamente ese tipo de perfiles eran los indicados para la colocación de la estructura. El problema es que muchas de estas estructuras son
fabricadas por el herrero del pueblo, ¿no? Necesitas una estructura y ¿qué haces? Se la pides, por ejemplo, al herrero del pueblo, al balconero del pueblo y él te la arma pues con base en su experiencia. Pero no hay un análisis. Lo ideal es que fuera así. O, bueno, con empresas grandes, pues sí tienen estas fichas y estas memorias, pero en empresas pequeñas no las hay. Entonces, ellos te tienen que proporcionar las características y propiedades mecánicas de los perfiles para que cuando tú generes el modelo matemático, pues tengas justamente los elementos para poder generar el modelo matemático y determinar cómo se comporta o cómo se va a comportar la estructura. Nuevamente, si no tenemos elementos suficientes, pues bueno, lo que podemos solicitar es haz el montaje previo o preliminar, voy, tomo medidas, tomo dimensiones o dime dónde está el taller, voy, tomo medidas y dimensiones de las características, las armaduras, etcétera, y entonces ya llego a oficina y puedo generar el modelo matemático, pero ya tengo la información necesaria. Si no me proporciona nada de eso, aquí hay de dos. Una es no suscribir el dictamen o suscribirlo mediante pruebas de carga. ¿Sale? Pero es importante, si no tenemos información que realmente garantice que la estructura se va a comportar de manera adecuada, si no hay evidencia técnica, entonces lo ideal es mejor dejar pasar el proyecto. En el caso de ustedes, como Protección Civil, si no tienen un dictamen que realmente verifique la estabilidad y la seguridad estructural de una estructura temporal, les soy honesto, yo en su lugar preferiría rechazar el evento o la actividad hasta que no se cuente con un dictamen que realmente especifique que se hizo un análisis detallado. Y bueno, más que nada porque en los últimos meses, en los últimos años ha tomado mucha relevancia el tema y hemos tenido muchos accidentes con estructuras temporales. Por ejemplo, ahorita con el tema de campañas políticas de hace 2 años, igual tuvimos el problema al menos con 2 escenarios o 3 que se cayeron, ¿no? Donde se tiene registrado y documentado el colapso de estructuras. Incluso en alguna de ellas, por ejemplo en Saltillo, cae la estructura y aplasta y desafortunadamente se pierden algunas vidas por el colapso de la misma. ¿Sale? Bueno, más adelante nos dice que también debemos hacer un estudio que permite determinar las causas que pudieran causar daño y deterioro en la estructura. Yo les comentaba hace rato, es importante que la tornillería, por ejemplo, que se ocupa sea del mismo material, porque si no, genera una reacción química que al rato deteriora la estructura. O, por ejemplo, a veces vamos a montar estructuras cercanas a ríos, a lagos o a costa y obviamente genera daños en la estructura, ¿no? Entonces, bueno, es importante también considerar qué tan dañado o qué tan conservada está esta estructura. El desarrollo de los objetivos de desempeño para fines de evaluación. Ahí hablamos de estados límites de falla, estados límites de servicio, ocupación inmediata, operación o reparación. Y la determinación, perdón, de las deficiencias y a resolver o por resolver, jerarquización en función del cociente de demanda contra capacidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que es importante que si durante la inspección técnica identifico elementos que están deteriorados, desgastados o que requieren un cambio o un reemplazo, bueno, se atiendan justamente esas deficiencias para ir mejorando el comportamiento de la estructura. Pero este tiene que hacerse previo a, incluso esas revisiones se hacen previo al evento, ¿no? Si durante la revisión determinas que existen algunas deficiencias, ellos las tienen que atender antes de que inicie el evento. Si no, no puede iniciar el evento. Tienes que tener cerrada el área hasta que se apruebe, se autorice y tengas la carta de autorización. Entonces, ahora sí, ya se aperturan puertas, por ejemplo, para el inicio de alguna actividad o de algún evento. Dice Fernando, en caso de que se cuente con la ficha técnica o factura de la estructura con fecha de fabricación, ¿cuál es la vida útil, por ejemplo, de un escenario? Ok, esa pregunta es bastante interesante, pero no va a haber como tal un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque cada estructura tiene un uso diferente. Entonces, por ejemplo, Fernando, una empresa que tiene muchos eventos en un año, pues puede tener a lo mejor uno cada semana y entonces al final del año tienes más de 56 eventos que me generan desgaste, deterioro de la estructura. Y aparte, pues en las condiciones que tú instalas. Pero, ¿qué pasa si una empresa pequeña tiene un evento cada 15 o 20 días? Pues la estructura va a tener 12 o 13 usos. Pero viene la otra parte.
¿Qué pasa si a la empresa grande ahora le meten luces adicionales, le meten elementos, sorpresa, etcétera, ¿no? Cajas para dar ambientación y cosas de ese tipo, ¿no? O que el escenario se ocupó, por ejemplo, para una concentración masiva de personas. Hay un desgaste y un deterioro mayor que un templete, por ejemplo, que solamente se suben 6, 7 personas, ¿no? O que el templete o el escenario se ocupó para una campaña que anduvo acompañando bueno, a la persona, ¿no? Al artista, al talento o al político durante ciertas etapas. Entonces, pues la estructura puede estar más sobrecargada que otra. Lo que sí es de entrada, más bien sería empezar a identificar daño, desgaste y deterioro para determinar si la vida útil de esa estructura ya cumplió o falta por cumplir. ¿Qué elementos vas a revisar para determinar esa vida útil? De entrada, que la estructura no esté deteriorada. Exacto, indicios de desgaste. Que no esté deteriorada, desgastada, deformada, porque luego a veces empiezan a desmontar y van desmontando y tiran o azotan justamente las armaduras. Entonces generan deformación de los elementos. Me tocó el fin de semana revisar una estructura. Mañana bueno, en la siguiente clase les voy a compartir imágenes de la revisión que hice el fin de semana. Llegamos a un pequeño stand y resulta que la armadura está completamente soldada. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo el proceso de desmontaje del evento anterior, azotaron la estructura y generaron una fractura en la soldadura. Entonces, pues justo estos indicios de desgaste y de deterioro son los que van a ayudarte a determinar la vida útil de tu estructura. ¿Vale? Eso, Fernando. Espero que hayamos aclarado la duda o la inquietud que existe. ¿Vale? Sí, todo bien. Gracias, Fernando. Ok, perfecto. El siguiente son la determinación de las deficiencias para resolver o la jerarquización. Bueno, ya lo habíamos comentado este punto también. Y en este proceso de jerarquización, pues bueno, habrá que determinar qué elementos son estructurales y qué elementos no son estructurales o que comprometan la estabilidad y la seguridad y comprobar todos los niveles o los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Esto desde la parte documental. ¿Vale? Me voy a saltar esa diapositiva. Me voy a ir a este ejemplo. Este ya lo había platicado con ustedes en una ocasión anterior. La importancia de conocer la edad de la estructura o de la instalación, justo para resolver un poquito la inquietud o ampliar la información que tiene Fernando. Este juego, habíamos platicado de él, es el famoso Quimera. Este estaba instalado en la feria de Chapultepec. Bueno, quiero que vean la imagen que está aquí. El juego, el Quimera, se fabricó en Alemania en 1984. Sí, en 2007 se instala en Ciudad de México. Pregunta a los presentes, ¿cuántos años tenía desde su fabricación a su instalación en Ciudad de México? Ahí por favor hagan la operación y díganme cuántos años tenía la estructura cuando se instaló en Ciudad de México. Sí. 23, si no me equivoco. 23 años de haberse instalado. Ok, ya tenía 23 años de haberse instalado. En 2019 sufrió este accidente que fue fatal. De 2007 a 2019, bueno, más bien desde el 84 hasta 2019, ¿cuántos años tenía la estructura? A 2019, réstenle 1984 y nos da los años. 35. Gracias Andrea. 35 años desde su fabricación para la ocurrencia de este tipo de eventos, ¿no? O sea, nos damos cuenta que la estructura pues ya tenía un desgaste importante, más porque este tipo de juegos mecánicos pues bueno, son sometidos a demandas importantes y bueno, por ejemplo, en 2007, cuando llega a la feria de Chapultepec, ¿qué pasa? Llega como una novedad, como una estructura nueva, pero realmente pues ya tenía un par de años en su haber. Estos juegos, pues cuando hay temporada alta, están carrito tras carrito, carrito tras carrito, entonces generan desgaste y de aquí se genera la famosa falla por fatiga.
justo lo que les estoy mostrando en la parte de abajo. Aquí, si nosotros alcanzamos a ver, es un elemento redondo, en el cual lo que va pasando es un defecto de deterioro o de desgaste. Por ejemplo, una pequeña fractura, ¿no? Un elemento que se va desgastando, que se va rompiendo, se va cortando, poco a poquito, hasta que llega en un punto en el cual el área que tiene restante no es suficiente para soportar el esfuerzo y termina cediendo, que es algo que pasó, por ejemplo, en esta estructura. Entonces, vean la cantidad de años. Al final tenía 35 años cuando la estructura se desmontó. Para hacer una estructura de acero sometida a acciones dinámicas, pues la verdad es que es bastante tiempo el que la estructura soportó antes de llegar a una falla. Y realmente la estructura no falló, falló un componente de la parte mecánica, que fue un tornillo que iba en una de las ruedas de uno de los carritos, ¿no? Entonces, dando contestación a la pregunta justamente de Fernando, pues es importante para ello el tema del monitoreo y las inspecciones técnicas que realmente sean efectivas. Y nuevamente, imagínense, si en este tipo de lugares como lo era la Feria de Chapultepec pasó esto, pues imagínense ahora en una feria de pueblo, ¿no? Adelante, tengo una manita levantada de Miguel. Adelante, Miguel. Sí, ingeniero, ¿qué considera más importante, la edad del juego o el mantenimiento preventivo que puede recibir ese juego? Ok, recuerden, fíjense que esa pregunta salió mucho justo con el accidente que pasó en la línea 12 del metro, porque voy a dejar de compartir, ¿vale? ¿Por qué es importante? Bueno, voy a compartir una pizarra y existe varios tipos de mantenimiento. Aquí, mantenimiento menor y mantenimiento mayor. Y tenemos mantenimiento preventivo 8:30. y mantenimiento correctivo. ¿Sí? Por ejemplo, en un edificio, un mantenimiento mayor correctivo puede ser el reemplazo de una viga de acero. El mantenimiento menor puede ser el reemplazo de un Mira, Juan, tornillo. no tengo la cámara activada. ¿Perdón? Adelante, Juan. Adelante, adelante. ¿Sí? O, por ejemplo, pintura o primer, ¿no? Son mantenimientos menores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, en la línea 12 se platicó mucho sobre este tipo de cosas y decían en alguna, incluso en alguna conferencia, oye, ¿el mantenimiento pudo haber evitado la falla? Sí, claro que sí. Si tú haces un monitoreo periódico y identificas que la viga, por ejemplo, está sufriendo una deformación, ¿qué haces? Suspendes la actividad del metro y empiezas a monitorear o haces una investigación exhaustiva para determinar qué es lo que está generando esa deformación excesiva, que en este caso la estructura trabajaba a través de un sistema compuesto conexión viga-losa, ¿no? Que era una losa conectada con pernos de cortante. Pero resulta que la losa nunca trabajó en conjunto y que realmente la losa de concreto solamente aportaba peso y no rigidez a la estructura. Entonces, un mantenimiento mayor correctivo hubiera sido capaz de identificar estas causas y haber corregido la condición para poder evitar pudo haber evitado el incidente o el accidente que pasó en línea 12 del metro. Entonces, ¿qué es más importante? Pues obviamente ambos son importantes, mas sin embargo, el mantenimiento preventivo y correctivo puede mejorar el comportamiento de una estructura o prevenir accidentes. La norma técnica te pide esa bitácora de mantenimiento. La verdad es que si yo les preguntara cuántas veces han revisado estructuras temporales y han visto efectivamente una bitácora de mantenimiento efectiva y no solamente la hoja, porque les ha tocado, ¿no? Vemos, no, les pedimos una bitácora de mantenimiento y es una hoja donde dice mantenimiento preventivo 14 de junio de 2025. Lo revisas y tiene una firma de que sí se hizo. Ok, pero ¿qué revisaron? ¿Qué identificaron? ¿Se atendieron las observaciones o no? Realmente no es así. Te entregan una hoja solo para cumplir con el requisito y lo ven más bien como un tema de cumplimiento documental que como un tema realmente preventivo o de reducción de riesgos.
¿Comentarios, preguntas? Ingeniero, yo se lo preguntaba porque pues realmente después del accidente lo que buscaba el gobierno mexicano era deshacerse del causante del problema. Pero realmente el juego está por inaugurarse en Estados Unidos nuevamente con todo el mantenimiento que requería el juego. Y de ahí la pregunta si fue ahora sí, no un problema del juego, sino un problema de los operarios, que nunca se le aplicó un mantenimiento mayor, como lo explica en este momento. Gracias. No, al contrario, Miguel, efectivamente, y justo confirmando lo que acabas de comentar, el mantenimiento, como bien lo mencionábamos, pudo haber evitado el accidente que pasó y puede haber evitado futuros accidentes. Si nosotros le damos mantenimiento a una estructura, le alargamos el tiempo de vida útil, la durabilidad, ¿no? En una estructura de mampostería o de concreto pasa exactamente lo mismo. En el Zócalo, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay estructuras de 1800, ¿no? De los años 1800 y las estructuras están de pie. ¿Qué pasa con estas estructuras? Pues bueno, fueron revisadas, fueron reforzadas, estabilizadas, rigidizadas y ahí están, aunque la estructura tiene más de 100 años. ¿Qué fue ahí lo que trabajó? Pues el tema de la intervención exhaustiva. Entonces, el tema del mantenimiento sí puede evitar accidentes. Y Fernando, ¿puede ser un estado límite elástico? Ok, sí, podría funcionar como estructuras históricas. El Coliseo de Roma aún existe. Es lo que comentábamos, sí, justo por su mantenimiento. Así es, Fernando. Es correcto. Ok, dudas, preguntas, comentarios hasta este punto. ¿No? Ok. No, no, todo bien. No, De perfecto. mi parte no, Inge. Gracias, Travis, gracias, Bruno. Ok, perfecto, pues entonces si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a dar la pausa, son 10 minutos, 8:20, bueno, perdón, aquí en Sinaloa en Sonora son 8:27, son 7:27, 8:27, vamos a dar 10 minutitos, 8:37 de la noche, regresamos nuevamente, ¿sale? 10 minutitos de pausa, por favor. Perfecto. Gracias a todos. 10 minutos. Perfecto, pues vamos a continuar. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestra sesión. Y voy a compartir pantalla justo para continuar con esta parte. Entonces, bueno, regresando al ejemplo que traíamos, pues bueno, esta estructura ya tenía tiempo de haberse instalado y el tema del mantenimiento, pues obvio, va a mejorar su comportamiento y su durabilidad. En el caso justo que les mencionaba de esta estructura del Quimera, lo que falló básicamente fue un tornillo. Yo les comentaba hace rato la fórmula del esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. La conexión que falla es una que va directamente a las llantitas, vamos a decirlo así. Son 3 tornillos. Al reemplazar un tornillo por un diámetro menor y de un material diferente, lo que hacemos es sobreesforzamos el material, truena el tornillo y ahora el refuerzo se divide solo en 2 tornillos. Lo que hace eso es sobrecargar los tornillos, fallan los otros 2 tornillos y al final termina fallando el juego. O sea, al final, bueno, puede ser una exageración, pero lo que falló fue un tornillo, fue lo que ocasionó la falla y provocó, pues bueno, obviamente, la muerte de un par de personas, ¿no? Obviamente, a esto que ven ustedes aquí en pantalla fue principalmente llevado por un tema de fatiga, ¿vale? Entonces, bueno, pues, sería importante empezar a trabajar con el tema de los monitoreos. Y bueno, aquí justo también la importancia de que ahora todos los materiales que vamos a utilizar para las estructuras temporales, pues solamente sean los que son de fábrica. Y fíjense que aquí voy a hacer una pequeña pausa. Yo les comentaba la vez pasada, aquí lo que tenemos que revisar, por ejemplo, de entrada a ustedes como Protección Civil, es que todas las estructuras tengan todos los pasadores, todas las chavetas, todas las conexiones estén correctas de acuerdo a lo que indica, o bueno, de acuerdo a las necesidades que tiene cada estructura temporal. Pero fíjense que apenas me salió un caso interesante de una estructura que, bueno, quiero compartir con ustedes. Este, Ahí está. Se las voy a proyectar. Estoy cargando un par de imágenes que quiero que ustedes vean y analicemos juntos. Listo. Las voy a compartir.
y las visualizamos en conjunto y las analizamos. Les comentaba de los elementos para las conexiones, yo reviso que estén los pasadores, que esté el conector, el perno, lo que se requiere para asegurar la conexión, ¿no? Entonces, de entrada, pues bueno, tenemos que verificar que los elementos de conexión sean los mismos que corresponden a los elementos de fabricación. Yo les decía, pues de los puntos yo reviso, por ejemplo, los pasadores. Y fíjense que me pasó un tema bastante interesante en esta estructura que se revisó el fin de semana pasado. Voy, listo, se los comparto. Vean, que alguien que me diga qué es el elemento que tengo ahí en la mano. Un ¿Qué pasado. es? Un pasador. Pregunta, ¿cumplimos con lo que dice la norma? Es un pasador, ¿no? No es el apropiado. Vean, vean. O sea, y no es mentira. ¿Qué tenemos ahí? El pasador. De verdad es un pasador, pero es un pasador para cabello, ¿no? Vean esta otra. Sí, así es, Luis. Es un pasador, pero bueno, obviamente no es el pasador que corresponde a la fabricación de la estructura. Clavos oxidados, sí, pero digo, al final un clavo tiene un poquito de mayor resistencia que ese pasador, ¿no? ¿Qué vemos aquí, por ejemplo, que ustedes alcanzan a observar en ese, Deformación. una deformación del perfil? ¿Qué más? Deformación, Luis dice, así es. No, aparte de eso, aparte de la deformación, pues La realmente, falta de un acoplamiento, ¿no? Entre las ambas eh, secciones. exactamente, no hay un acoplamiento correcto entre ambas secciones. Es correcto ese comentario. Y vean esto. Del otro lado que observamos, pues que no tiene los pernos. Ahí está, ni los pasadores, porque no hay una correcta conexión, un correcto acoplamiento entre ambos elementos o entre ambas armaduras, pues obviamente no van a trabajar de manera correcta o de manera apropiada, ¿sale? Entonces, ustedes cuando hagan estas revisiones, pues deben de verificar este cumplimiento, que efectivamente esté y que efectivamente se lleve a cabo. A ver, déjenme ver si tengo alguna otra. Sí, aquí tengo otra. Este, aquí la tengo. Un momento. Vean, ¿qué alcanzamos a ver ahí, por ejemplo? ¿Qué vemos ahí, por favor? Alguien que me diga qué vemos ahí. Dice, no está ensamblado, ajá, desoldado, ajá, es correcto, pero vean, no es un solo punto, aquí tenemos, aquí donde estoy señalando con el cursor, está desoldado, acá atrás está desoldado, acá atrás está desoldado, o sea, acá atrás está desoldado, aquí al frente está desoldado, y así se va, o sea, es una armadura que está completamente desoldada, vean. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Ustedes tienen que inspeccionar todas las estructuras temporales, identificar estos el tipos de fallas que se pueden presentar. ¿Por qué se presenta esto? Pues es muy simple. Cuando se hace el proceso de desmontaje, la verdad, siendo honestos y perdón por el comentario, a la gente le vale qué le pase a la estructura porque no son dueños y la quitan, la desmontan y la avientan. ¿Qué pasa? Pues cuando cae se daña, se dobla, se pandea, se deforma y entonces la estructura pues ya no sirve para una ocasión posterior para poderse utilizar. Pero eso pasa porque, pues, obviamente no son propietarios de estas estructuras, ¿no?
Dice, y eso se debe a las cargas o a las torsiones. Se debe principalmente al mal proceso de desmontaje o acomodo de las partes, porque también se llega a sitio, a taller, a la bodega de almacenamiento, la bajan y la avientan. Nos ha tocado ver estructuras completamente deformadas. ¿Y sabes qué? Reemplázala. No puedes tener ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, me tocó apenas recientemente nos tocó ir a evaluar una estructura que abajo era un ring de pelea y alrededor tenían, es más, déjenme ver si la tengo acá. Déjenme ver porque esa está interesante de poder analizar. Este, a ver, un momento, un momento. La estaba viendo en la mañana y justo dije, esta se las voy a presentar para que la podamos discutir y la podamos platicar. Un momento, ya la tengo. Listo. Vean, aquí está. Es un ring para lucha y son unas armaduras. Aquí está. Pues ya llegamos al sitio, vamos a evaluar la estructura. ¿Dónde está el DRO? Aquí está el DRO. Perfecto, vamos a revisar. Ya quedó. ¿Sale? Ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya vamos a autorizar justamente esta condición de la estructura, ya donde está el DRO, vamos a emitir la responsiva y resulta que al momento de empezar a revisar, nos damos cuenta que en el dictamen, en el modelo matemático que se genera, marca que esta armadura no solamente es así, sino que al centro lleva armaduras que conectan y forman esta condición. Entonces le preguntamos al DRO, oye, ¿ya está completa? Sí. ¿Seguro? Sí. Y cuando revisamos y le mostramos el dictamen, la memoria y la ficha técnica de fabricación, tenemos esta condición. Oye, ¿qué pasó? Ni él sabía ni estaba enterado de que la estructura llevaba estas armaduras secundarias. Así a ese grado. ¿Qué hicimos? ¿Sabes qué? Vean, y ya está todo montado. Ya está todo montado, ya hay gente adentro del lugar para poder desarrollar el evento. ¿Qué hacemos? Y aquí es importante justamente la toma de decisiones. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras? Bueno, hay dos opciones. Lo ideal es, ¿sabes qué? Suspendemos el evento ya que la estructura no cumple con lo que tú ingresaste inicialmente. Y la segunda es, modifícame el dictamen y acredítame que la estructura se va a comportar de manera adecuada y estás garantizando su seguridad y su estabilidad. Me entregas un dictamen actualizado y validamos la información, pero es importante transferirle la responsabilidad al director responsable de obra, ya que él es el que debe de garantizar. Nosotros como Protección Civil no somos las personas facultadas. El tema es justo que no tenemos facultades en materia de seguridad estructural, entonces si él determina que la estructura es segura, pues simplemente asiéntalo en un documento, en un dictamen y con tu firma y tu carnet y pues le damos para adelante, pero tú estás absorbiendo esa responsabilidad sobre el tema del montaje, ¿no? ¿Sale? ¿Comentarios adicionales? Perfecto. Seguimos entonces. Me regreso a la presentación. ¿Qué elementos debe contener el dictamen? Bueno, ya anteriormente justo analizábamos esta imagen. De entrada, datos generales, donde vamos a especificar la ubicación geográfica de la estructura temporal, el área total y por planta de la estructura temporal, el número de niveles, altura, uso y destino. Aquí son dimensiones de la estructura temporal. La edad de la estructura o de la instalación, que justo era lo que comentábamos hace rato. ¿Sale?
Esto va a ser importantísimo. Después, en datos técnicos, tenemos que indicar, bueno, tiene que indicar el director responsable de obra y ustedes deben verificar el material con que se elabora o se fabrica la estructura temporal. Zonificación geotécnica o tipo de suelo donde se está ubicando esta estructura temporal. El sistema estructural, la descripción de los componentes estructurales del sistema y el tipo de cimentación o de conexión. Aquí, por ejemplo, para una estructura temporal no tenemos una cimentación, pero sí tenemos un tipo de apoyo. Gracias. Cuídense mucho. Sí. Un tipo de apoyo, perdón, normalmente se lleva a cabo con tornillos que llegan directamente al piso con una plaquita o puede ser, por ejemplo, con calzas, que bueno, más adelante en la siguiente clase vamos a ver del tema de calzas. Hablamos después de las características geométricas de la estructura o de la instalación, que en este caso vamos a hablar un poquito de estas características. Un croquis de localización que incluya las dimensiones de la estructura y vemos ahí las dimensiones y la ubicación, ¿no? Esto es lo que debe contener en el punto 1 y en el punto 2 con respecto a lo que dice la norma técnica, ¿no? Son los primeros dos puntos. Después vamos a describir con respecto a los elementos estructurales, columnas, muros, vigas, sistemas de piso, armaduras y contraventeos, cuál es el estado en el que se encuentran, el deterioro, por ejemplo, óxido, corrosión, deformaciones que tengan, o porcentaje de los elementos dañados para poder suscribir o emitir dicho dictamen. Con respecto a los estados límites de servicio, debemos emitir la revisión de flexiones, desplomos o vibraciones excesivas. Ojo, pero para poder emitir esto o poder determinar el cumplimiento de los estados límites de servicio, no es a través de una inspección ocular, sino tiene que hacer un análisis numérico, ¿vale? Y luego el tema de los hundimientos, emersiones o asentamientos diferenciales. Entonces será importante justo corroborar esta información mediante la memoria de cálculo, ¿sale? Y aquí quiero detenerme tantito. Hace un par de días, fíjense que ingresa una solicitud para una estructura temporal. Pues revisamos el dictamen y es una descriptiva prácticamente de la estructura. Entonces se emite un documento y se les dice, para la aprobación de la instalación de dicha estructura, pues debes de acreditar la seguridad mediante una memoria de cálculo. Todas las estructuras, de acuerdo a los términos de referencia, todas las estructuras que cuenten con resistencia o oposición al viento, pues requieren una memoria de cálculo que considere justamente los efectos del viento. Cuando nos entregan la atención a esa notificación o esa prevención, nos entregan una memoria de cálculo. Y justo aquí es donde viene la problemática. Y digo, se los comento porque es importante que ustedes también sepan qué es lo que puede llegar a pasar. Nos entregan una memoria de cálculo que, revisando el contenido de la memoria de cálculo, el análisis no corresponde a la estructura que ellos están entregando. Corresponde a una estructura que era un edificio y no una carpa. Un gran sopor, perdón. Entonces, nos entregan una memoria de cálculo de un edificio. Entonces, platicando justamente con algunos colegas y compañeros, les decía, como protección civil, yo no tengo facultades para revisar el contenido de esa memoria y en teoría yo tendría que acreditar y validar pues que está entregando una memoria porque al final está cumpliendo con el requisito. Pero desde la parte técnica, como ingeniero y como maestro en estructuras, yo sé que esa memoria de cálculo no corresponde a la estructura que están evaluando. ¿Qué hacemos? Mandamos a traer al cliente, bueno, no es al cliente, en este caso sería al solicitante, y le explicamos la condición. El DRO enojado se presenta en las oficinas y empieza en modo un poquito fuerte, pesado, empieza a discutir con nosotros sobre el contenido de la memoria. Cuando ya le explicamos el por qué justo esa memoria no corresponde a la estructura por la descripción, recuerden que una memoria de cálculo al principio dice, por ejemplo, la descripción de los elementos, cuántos elementos componen la estructura, qué dimensiones tienen y en qué ubicación o qué distancia están. Entonces le empezamos a enunciar y le empezamos a enseñar que son ejes que corresponden a una estructura regular y no a un gran sopor. Se da cuenta del error y cambia completamente el tono. Entonces ya nos dice que sí lo va a revisar, sí lo va a cambiar y sí lo va a modificar.
Pero el tema aquí que surge es justo que muchas veces en el área de protección civil no existe personal técnico con el perfil para poder revisar el contenido, aparte de que no tenemos facultades. Entonces, ahí es donde surge la problemática. De acuerdo a la ley, pues obviamente el personal que trabaja en protección civil debe contar con cierto conocimiento y cierta experiencia. Desafortunadamente no siempre pasa así. Muchas veces, pues muchos de los compañeros que trabajan en el área de protección civil, pues son personas que se hicieron a través del tiempo, a través de la práctica, de la experiencia profesional y saben muchísimo, pero no tienen la experiencia técnica o la base técnica. Y algunos ingenieros o arquitectos, si tú los llamas, pues a veces también los sueldos están un poquito castigados. Entonces, un ingeniero, un arquitecto, pues no te acepta trabajar bajo esas condiciones. Digo, se los comento porque yo trabajo en esas condiciones y a veces son 24 horas, fines de semana, ¿no? Todos los que trabajamos en el gremio sabemos justamente que el trabajar en protección civil es amor al arte, entonces muchos pues no aceptan. Fernando, sí, entonces los sueldos son muy bajos y pues bueno, justo por eso a veces no tenemos el perfil o no se cuenta con personal técnico para que vea esta situación. Entonces, bueno, es algo que padecemos todos. Pero bueno, ya con este curso, pues la idea es que ustedes tengan un poquito de más elementos para poder evaluar el contenido de las memorias de cálculo o de los dictámenes estructurales. En sitio, yo tendría que revisar, por ejemplo, en el tema de conexiones, la calidad de las conexiones. Vean, por ejemplo, el tema de la tornillería. Esta imagen, ¿qué me representa? Si ustedes ven o alcanzamos a identificar el deterioro, el desgaste, el óxido y corrosión que tiene esta tornillería, pero también la madera. Vean la calidad de la madera. Entonces, yo tengo que hacer revisiones periódicas a mi estructura temporal y verificar que ésta está en buenas condiciones o ir reemplazando y sustituyendo. Este tornillo, por ejemplo, ya no sirve. Si yo lo quiero aflojar, ya no se va a aflojar y se va incluso a barrer la rosca. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir sustituyendo. Y aquí, por ejemplo, me falta una arandela para incrementar el área de contacto. Pero no la tiene. Y aparte, yo tengo que revisar que la tornillería corresponda, primero de entrada, corresponda a la que fue hecha de fábrica y la segunda que sea de un uso mecánico o estructural de acuerdo a la ficha técnica de la fabricación de la estructura temporal, ¿no? Si es una armadura, pues bueno, verificar esta condición. Aquí, por ejemplo, es un acero al carbón, acero negro, es un acero estructural A325. Toda la tornillería que es estructural, pues obviamente trae la identificación y entonces de esa forma podemos ir descartando condiciones. Si es un tornillo sencillo, económico, no va a tener ningún tipo de nomenclatura. Entonces, desde ahí ya te das cuenta que esta estructura no es, o este tornillo no es válido para las condiciones a las que va a estar sometido. Y luego a veces los perfiles son muy delgados que entre ellos se desgarran, se rompen, vean, aquí se dañan y entonces tenemos que estar haciendo reemplazos o agregando tornillería o agregando elementos de contacto para evitar este tipo de fallas. O incluso en la aplicación de soldadura, igual revisar los diferentes tipos de falla que nos podemos encontrar y vamos a encontrar huecos, fallas, discontinuidades, oquedades, grietas en la propia soldadura. ¿Por qué? Porque normalmente no traes a un especialista para la aplicación de la soldadura. Normalmente es el balconero del pueblo, el de la colonia, y a él le dices que te fabrique el juego y pues bueno, justo generamos ese tipo de condiciones. Por ello es importante en sitio verificarlos. Vean la soldadura que está en la parte de abajo. Por la forma en cómo está aplicada, de entrada me dice que la aplicaron muy rápido, ¿sí? No le dieron el tiempo suficiente. Y luego vemos algunos huecos o algunas oquedades. Aparte de eso, es muy, muy delgada, ¿sí? Entonces, no es un cordón de soldadura apropiado. Este definitivamente se tiene que reemplazar, ¿sale? Pero nuevamente, será importante contar con experiencia para poder ir evaluando cada uno de estos elementos. O vemos, por ejemplo, esta soldadura que esta ya se fracturó, ya es una grieta en la soldadura, ¿sale? Y bueno,
Ahí justo, ¿qué debe de venir en la memoria de cálculo? Pues va a venir el análisis de la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño escenario. Yo tendría que revisar el diseño de las conexiones. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de un software que te permite modelar la conexión de la estructura y saber ir evaluando elemento por elemento para saber la posible deformación que pudiera tener o el comportamiento de la conexión, ¿no? Las conexiones son las más sensibles en una estructura de este tipo y son las que más pudieran ser susceptibles a falla. Por ello es importante pues analizar estas conexiones, ¿no? No solamente es revisarlas en la memoria de cálculo, que vengan, que estén analizadas, sino en sitio también verificar que se cumplió con toda la tornillería. Cuando un calculista o un estructurista modela la conexión, no la modela sin considerar ciertos tornillos o ciertos pernos. Por eso es importante que ustedes en sitio verifiquen que si la conexión marca 6 tornillos, tenga 6 tornillos. Si el empalme marca 4 tornillos, verificar que sean 4 tornillas, no 3, no 2, sino 4, ¿sale? A lo mejor parece un poco tonto y sencillo, pero créanme, se van a encontrar muchas condiciones en las cuales realmente pues, no cumplimos con este requerimiento. Después nos dice indicar o señalar si los elementos arquitectónicos o las instalaciones participan en la respuesta de la estructura. Esto va aplicado un poco más a edificaciones, más sin embargo, en el caso de estructuras temporales, nos vamos a encontrar que a veces, por ejemplo, los carritos que no forman parte de la estructura, luego a veces están conectados con la misma y entonces hacen que la estructura se comporte de manera diferente. Le colocamos incluso tensores, anexos o lo que les decía hace rato, en un gran sopor agregamos, por ejemplo, peso porque el artista principal no quiere estar a nivel de piso y quiere estar arriba, entonces tenemos que colocar una tarima adicional que genera más peso en la estructura, ¿no? Entonces, a lo mejor no está conectada, pero sí suma peso a la estructura principal. Después nos dice indicar el estado de conservación y mantenimiento, que justo era lo que les comentaba anteriormente. Aunque esto que ven aquí va enfocado a a edificaciones, en el caso de una estructura temporal, ya lo mencionábamos anteriormente, revisar el tema del óxido, de la corrosión, la deformación, evidencia pues sí, evidencia de desgaste y de deterioro que podamos tener en la estructura o en la instalación, ¿sale? Entonces, bueno. En el punto 7, observaciones generales. Por ejemplo, nuevamente, esto es para instalaciones de manera general, pero aquí podemos encontrar, por ejemplo, el tema de instalaciones eléctricas, hidráulicas, mecánicas o temas de protección civil, como por ejemplo los extintores, la instalación eléctrica en buenas condiciones, luminarias, lámparas, todo eso forma parte de los elementos que no proporcionan ni rigidez ni resistencia al sistema, pero que pueden comprometer la seguridad de la misma, ¿no? En el caso del punto 8, recomendaciones que serán medidas obligatorias que deberán implantarse con el propósito de mejorar el comportamiento. El cambio de la tornillería, el cambio de una soldadura, el cambio de alguna, por ejemplo, alguna calza, de adicionar algún tensor, algún strap, algún soporte, algún contrapeso adicional. Son recomendaciones que son obligatorias y que se deben llevar a cabo después de haberlas identificado y antes del tema del evento, ¿no? Si no se corrigen, lo más recomendable es no autorizar el inicio de la actividad hasta que no se atiendan estas recomendaciones, ¿sale? Y en el caso, porque a veces también pasa, seguramente la pregunta va a surgir, oye, ¿y qué pasa si yo emito las recomendaciones y hacen caso omiso? Porque eso no pasa. Bueno. Bajo esta característica, lo que nosotros hacemos es generamos un oficio dirigido a la institución que otorga el registro al DRO y al RPC, donde le decimos, ¿sabes qué? Durante la visita, eso sí, tomar evidencia con hora y fecha, para que entonces en ese reporte o en ese documento oficio que vamos a hacer a la institución, venga la evidencia fotográfica de que el evento, y bueno, obviamente donde se perciba o se muestre justo esta parte donde el evento se está desarrollando y tenemos recomendaciones que no se han emitido, que no se han atendido o no se han subsanado o no se ha mitigado el riesgo existente. Obvio, aquí también nuevamente va a surgir el comentario.
Como Protección Civil, pues tenemos facultades para suspender este tipo de eventos. Bueno, recordemos que algunos se vuelven un poquito complicados por el tipo de personas que acuden al evento. Entonces, se genera un oficio donde se enuncian todas las omisiones que se hicieron y se transfiere esa responsabilidad para evitar tener alguna problemática, porque ya saben, el tema también aquí surge que ante gobierno, bueno, ante jurídicamente hablando, la responsabilidad pues sí es del organizador del evento, del DRO y del responsable oficial de protección civil o tercer acreditado. Pero ante la sociedad, quien tiene la culpa siempre va a ser protección civil. Por eso es importante llevar a cabo las acciones que sean procedentes para suspender, detener el evento o para transferir la responsabilidad según sea el caso. ¿Sale? En el punto 9 vienen las conclusiones en las que debemos señalar el grado de cumplimiento de la instalación o de la edificación, las revisiones que se hicieron e indicar si es factible o no utilizar la estructura temporal. Y por último, en el punto 10, el reporte fotográfico, donde deberíamos indicar todas las condiciones actuales de la instalación que se va a colocar o se va a tener. Normalmente, les decía hace rato, siempre el dictamen se emite previo a la actividad del evento. Entonces, pues tienen que proporcionar, el proveedor te tiene que proporcionar información suficiente para poder generar el dictamen. Si no te emite la información o no te proporciona la información correspondiente al director responsable de obra, bueno, es lo más recomendable es no emitir el dictamen si no tenemos evidencia, porque al final, si firmamos un documento sobre algo en lo cual no nos consta la estabilidad o la seguridad estructural, al firmar, adquirimos la responsabilidad como director responsables de obra o como responsables oficiales de protección civil. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Buenas tardes, noches. Yo tengo una pregunta, una duda. Sí, ¿Ese tipo de dictámenes tiene alguna vigencia? Porque a veces sí. los circos o tienen otro tipo de estructuras, ya ves que amenazan que se van y no se van, duran meses a veces. Por eso me surgió esa duda. Ok, la vigencia del dictamen está condicionada al tiempo que dura la instalación. Si el juego mecánico, el escenario, las gradas, etcétera, van a estar 15 días, la vigencia del dictamen es justamente esos 15 días. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, con los circos, que luego te dicen, pues me voy mañana y resulta que se extienden una semana más y luego 3 días más y luego otra vez otra semana? La responsiva es la que se tiene que estar modificando. Ok, vas a estar el DRO te tiene que emitir una nueva responsiva donde te amplíe el tiempo que vas a estar instalado. Pasan los 15 días y te dice, oye, es que me voy a ampliar una semana más. Ok, sí te autorizo, pero actualízame tu documentación. Actualízame el carnet del DRO o la responsiva del DRO donde te amplíe la responsabilidad sobre la estructura durante los días adicionales que vas a estar. De lo contrario, no puedes operar. Recuerden que en el caso de circos, y eso es muy común, en un circo llueve y tienes que revisar nuevamente la estructura. Corre viento fuerte y tienes que volver a revisar la estructura. Y luego, como los tensores y las anclas están trabajando, pues obviamente con la lluvia son susceptibles a aflojarse, a ablandarse y entonces se pierde la tensión en uno de los cables, en una de las eslingas o tensores. Entonces el DRO tiene que estar periódicamente revisando. Por eso la responsiva se debe de extender de acuerdo a los días que va a estar, pero tiene que ser un nuevo documento. No puede sobre el mismo hacerte un comentario, ponerte el lápiz o de palabra decirte me voy a extender 15 días más. Necesitas que te amplíe la responsiva. Si te dice, no, no te preocupes, yo adquiero la responsabilidad de los días. Jurídicamente no existe ningún documento que acredite que efectivamente durante los días adicionales él está emitiendo su responsiva. Él te va a decir en caso de un juicio, va a ser simple y va a decir, yo emití la responsiva por tantos días, nadie me avisó que se iba a extender tantos días más, mi responsiva se venció, por ejemplo, el 16 de octubre y de ahí hacia adelante yo no sé, se va a lavar las manos. Si es importante entonces que te actualice la responsiva y la puedas integrar al dictamen que ya tienes. Y obviamente en esa ampliación de responsiva que te refiera que la responsiva es del dictamen que emitió en tal fecha, ¿no? Para que puedas vincularlo a ese dictamen. Ah, ok, muchas gracias.
Al contrario, Alejandro. Ok, dudas, preguntas adicionales, comentarios. De mi parte, todo bien. Ok, perfecto. Todo bien, Luis. Ok, perfecto. Pues entonces, a ver, si no hay dudas, si no hay preguntas o no hay comentarios, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Siendo las 9:16 del día 16 de octubre de 2025, damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Les mando un cordial saludo y un abrazo fraterno. Gracias a todos y que pasen una excelente noche. Entrada, Enrique, muchas buenas gracias, noches. igualmente. A ustedes, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. A ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.